Bendiciones hermanos, hermanas, amigos, amigas, familia, en el nombre de Jesús. Estamos una vez más en estas transmisiones en vivo de todos los días sábados. Como las llamamos, las denominamos las 5 prudentes, en honor a ese famoso pasaje que nos enseñó el Señor Jesús sobre las 10 vírgenes, que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Así que vamos a ponernos del lado de las prudentes y a prepararnos para que cuando venga nuestro Señor estemos con nuestras lámparas y con el aceite lleno para que podamos recibir y entrar en sus bodas, en el nombre de Jesús. Buenas tardes, bendiciones para todos los hermanos y los amigos que se conectan. Tengan una bendecida tarde en el nombre de Jesús. Hoy tenemos una hermosa enseñanza nuevamente para, como decía mi esposo, ¿no?, podernos alimentar espiritualmente, poder estar preparados para cuando llegue el momento de partir con nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Hoy también es una hermosa tarde, un hermoso día tuvimos hoy, en el nombre de Jesús, acá en nuestro país. Bueno, ahora está un poco fresco, ¿no? Todavía estamos en invierno, así que es normal. Pero hoy gozamos de una linda temperatura, cálida, era un día hermoso. Bueno, como siempre, ¿no?, los días sábados sabemos que bíblicamente es el día del Señor. Es un día que tenemos que dedicar para el Señor. Es algo que con el tiempo se fue perdiendo esa costumbre. Y sin embargo es algo que sigue estando en sus mandamientos, porque si en donde mismo dice que no debemos adorar a otros dioses, no debemos hacernos imágenes, debemos honrar a nuestro padre, a nuestra madre, no mataremos, no levantar falsos testimonios. También dice que debemos guardar el sábado. Así que en el nombre de Jesús, nosotros hace un tiempo lo empezamos a implementar y realmente es algo maravilloso. Nosotros trabajamos de domingos a viernes y el sábado lo dejamos para las cosas de Dios o para hacer obras de bien, como también nos enseñó el propio Jesús, que en su palabra decía, no, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Y porque los fariseos lo querían interpelar, porque él solía hacer curaciones, sanar enfermos o hasta alimentarse los días sábados. Y él le decía, pero los días sábados sigo haciendo lo que mi padre me dice, que es hacer obras de bien, en el nombre de Jesús. Si bien ese día no lo utilizamos para nuestros negocios, para lo que es para la carne, para lo que es el sustento, porque bueno, después el sustento viene, en el nombre de Jesús. Y nosotros, bueno, trabajamos por nuestra cuenta, tenemos un emprendimiento propio ya hace muchos años. Y bueno, los sábados no trabajamos. Y últimamente había clientes que querían, bueno, ¿no me puedes entregar el día sábado? No, el día sábado no trabajamos. Y los viernes hasta tal hora no va, porque ya también hacemos las transmisiones en vivo, no podemos. Lo dedicamos para Jesús. Y nos insistía, no, esos días no hacemos actividades económicas. Bueno, gloria a Dios. El fin de semana pasado, que era el Día del Niño, también nos habían pedido de un supermercado acá cerca una decoración para los niños, ¿sí?, para celebrar ese día. Y bueno, el viernes te lo podemos entregar, le decimos. No, el viernes no voy, me dice la dueña. Tiene que ser el sábado. No, el sábado no podemos, no, el sábado no trabajamos. No, pero tiene que ser el sábado, porque si es el domingo ya va a ser apenas una horita, no se va a poder disfrutar. Tiene que ser el sábado, no le tiene que traer. No, le digo, no, el sábado no. Si lo querés bien, si no, no importa, no hay problema. Y yo hablo con Dios, hablo con Dios. Bueno, Señor, si es tu voluntad que entreguemos este trabajo el sábado, porque ya lo teníamos hecho. Bueno, que no pase nada, pero si no es de tu voluntad, que nos venga trabajo mayor al trabajo que nos habían en importes, en plata, que sea mayor al trabajo que me habían pedido de este supermercado. Y no pasó una hora que nos entraron 3 trabajos que multiplicaba, creo que por 6 o por 8 el trabajo que me habían pedido en el supermercado. Entonces Dios confirmaba que los días sábados no trabajemos, y así fue, y así lo vamos a seguir haciendo en el nombre de Jesús, porque bueno, es un mandamiento de Dios.
y como mandamiento lo tenemos que cumplir, porque si no, ¿cuál es la gracia? Si digo, no, sí, amo a Dios, quiero todos sus beneficios, sus bendiciones, pero no obedezco sus mandamientos. Bueno, este es un mandamiento que también tenemos que obedecer y que lastimosamente no sabemos por qué se dejó de cumplir. Sin embargo, está en la palabra de Dios y lo tenemos que seguir cumpliendo. Así que, en nombre de Jesús, estamos esperando que se conecten algunos hermanos. Igual, como siempre decimos, solamente damos 5 minutos y arrancamos con la palabra. Después, si llega alguno más tarde, se puede conectar y puede seguir la transmisión. Y si no, las transmisiones quedan para siempre en el Facebook, porque hay una opción que dure solo 30 días, pero nosotros la dejamos que queden permanentemente. Y después también están en YouTube y en nuestra propia página, que es caminarconcristo.com. Caminarconcristo.com, ahí están todas las prédicas, hay enseñanzas, hay estudios bíblicos, hay tipos de oraciones, hay una muy importante que es para intercesión y guerra espiritual. Hay historietas, cómics cristianos, también hechos por nosotros. Así que bueno, hermanos, vamos a orar para bendecir la transmisión y ya vamos a ir a la palabra, en el nombre de Jesús. Señor, nuestro Dios y nuestro Padre, es en el nombre de Jesús que estamos ante tu santa y gloriosa presencia para alabarte, para bendecirte, para glorificarte, Dios. Te entregamos nuestra vida, te entregamos nuestros deseos, Señor, nuestras ansiedades, nuestras angustias, Padre Santo, nuestras alegrías también, Padre Santo, para que tú eres todo, Señor. Realmente fuera de ti no hay nada. Reconocemos que Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, y fuera de Él realmente no hay nada, Señor. Te agradecemos infinitamente por esta oportunidad que nos das, oh Dios, primeramente de haber conocido tu palabra, Señor, de habernos elegido en cierto modo, como tu misma palabra dice, oh Dios, que nosotros no te elegimos a ti, sino que tú nos eliges a nosotros. Realmente es algo maravilloso poder participar de tu reino, Señor, poder estar en tu presencia, poder participar, oh Dios, del Espíritu Santo, poder participar de todos los beneficios, todas las bendiciones que acarrea, Señor, de estar junto a ti. Te agradecemos infinitamente, te entregamos todo en tus manos, bendecimos a cada varón, a cada mujer, Señor, que se conecten, Padre Santo, que escuchen este mensaje, Padre. En el nombre de Jesús bendecimos sus casas, sus familias, bendecimos sus vecindarios, bendecimos sus ciudades, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre Santo, acampa tus ángeles alrededor de cada uno de ellos, guárdalos, protégelos, líbralos de todo mal, Padre Santo. Bendecimos también la transmisión, Señor, bendecimos la internet, la electricidad, bendecimos cada dispositivo, Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te agradecemos, Padre Santo, y entregamos todo en tus manos, Señor, que seas tú, oh Dios, el que esté hablando hoy a través de cada uno de nosotros, Padre Santo, trayendo, Dios, el mensaje, Dios, que tú quieres darnos, Padre. Te agradecemos en el nombre de Jesús, amén, y gracias a Dios. Amén, gracias a Dios. Bueno, bendiciones, hermanos, hermanas, bendiciones a todos los que están conectando, bendiciones Daniela, bendiciones Eva, bendiciones Gloria, bendiciones a los que no vemos, porque no sabemos por qué, pero a veces el Facebook no nos deja ver a todos los que están en línea. Así que, bueno, si usted está ahí, no se preocupe. Lo importante es que reciba el mensaje y en el nombre de Jesús que abra su corazón. Y vamos a ir. El mensaje de hoy está en el libro de San Lucas, en el capítulo 12, a partir del versículo 8. San Lucas, en el capítulo 12, a partir del versículo 8. Vamos a apagar un poquito la música. Bueno, como siempre, si tienen algún pedido de oración de algo, pueden dejarlo a través del chat. Después, antes de terminar la transmisión, ya vamos a estar orando por todas las necesidades. Bueno, damos gracias a Dios siempre, porque todas las semanas, gracias a Dios, hay milagros, hay bendiciones. Bueno, a veces nos pasan por escrito, bueno, los podemos transmitir. A veces nos pasan los audios, que a veces los audios por ahí se nos complican un poco, pasarlos por este medio. Pero siempre estamos nombrando, ¿no?, las cosas que el Señor va haciendo
y cómo nos va bendiciendo a nosotros, a su pueblo, en el nombre de Jesús, y que nos da esa esperanza, ¿no? De que no está todo mal, de que no está todo perdido, aunque vemos el mundo, ¿no? que es un completo caos, pero de la mano de Dios sabemos que siempre hay una esperanza, en el nombre de Jesús. Bueno, la palabra de hoy está en el libro de San Lucas, en el capítulo 12, a partir del versículo 8. San Lucas 12, a partir del versículo 8. Amén, gloria a Dios. Nombre de Jesús. Todavía estamos. Amén. Bueno, vamos a ir a la palabra. En el nombre de Jesús. Dice el título: el que me confesare delante de los hombres. Bueno, este relato habla del propio Jesucristo. Dice así: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y autoridades, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis de responder, o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Amén, gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Como siempre digo, la palabra de Dios, toda es maravillosa, porque la misma palabra dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, por el Espíritu Santo. Ahora, lo que sale directamente de la boca de Jesucristo, como vemos en los Evangelios y como vemos en los primeros capítulos del libro de Hechos, que es el propio Jesús el que habla, o mismo en el Apocalipsis, que ya es el Jesús glorificado, resucitado, es la palabra santa, es la palabra pura, viene directamente de la boca, de la mente de Dios. Realmente es el mandamiento vivo. En el nombre de Jesús. Ya que nos dice algo importante, ¿no? Hoy podemos ver el mundo cómo está revolucionado por lo que está pasando en Afganistán, que quizás son países que nosotros no le damos importancia. Nosotros acá, gracias a Dios, vivimos en un tiempo que es una bendición. La verdad, la iglesia cristiana pasa persecuciones. Es imposible negarlo. Pasa persecuciones, pero sin embargo sigue habiendo una libertad religiosa donde podemos predicar si queremos en la calle, si queremos en un templo, si queremos desde nuestros hogares, si queremos a través de las redes sociales. Estamos en un tiempo de libertad, a pesar de que hay ciertas restricciones o que hay ciertas leyes que son contrarias a la voluntad de Dios. Sin embargo, nosotros vivimos en una libertad religiosa y en cierto modo nadie nos impide predicar. No se nos cierra la boca. Sin embargo, vemos en otros países donde realmente los cristianos son perseguidos, en algunos lados son encarcelados, en otros lados son asesinados. Y hay gente como estos que surgieron ahora, que en sí no hay gente que surgió ahora, son fracciones de otro tipo de terroristas que ya vienen desde hace años, que bueno, se juntan y bueno, cometen el caos que están cometiendo nuevamente en ese país, en Afganistán, que tristemente es un país que la mayoría no son cristianos, la mayoría en sí son musulmanes. A pesar de que el Corán habla de Jesucristo, en cierto modo niegan a Jesucristo. No lo niegan del todo como que no existió, como que no existe, como si fueran ateos. Lo tienen como si fuera un profeta, pero no lo tienen como el propio Dios, no lo tienen como el Salvador. Que lástimamente
nosotros sabemos que por su palabra es a través de Jesús que tenemos la salvación. Fue el único que dio la vida en la cruz. Fue el único que murió y resucitó. Fue el único que fue a los infiernos a predicar. Después no lo hizo nadie. No lo hizo ni Mahoma, ni Hare Krishna. No lo hizo Buda, ni siquiera un papa romano. Jesucristo fue el único que murió por nosotros, resucitó y al tercer día justamente resucitó. Y hoy está sentado a la diestra de Dios. En el nombre de Jesús. Dice así, ¿no? Todo el que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. ¿En qué sentido dice esto, no? Bueno, esto a veces se suele mandar esas cadenas. Manda una cadena por WhatsApp hablando de Dios, hablando de Jesús, por Facebook, alguna tarjetita, y no, porque dice si no lo compartí con 10 personas, porque la Biblia dice que si lo negás, Él también te negará. Bueno, eso es una pavada, eso no, en cierto modo no tiene ningún valor. El negar es, en cierto modo, lo que Jesús se refiere es tener la vida que Jesús tuvo, es seguir los pasos de Jesús, es tener un carácter frente a la adversidad, porque si vamos a lo que dice después, ¿no? Cuando los trajeran delante de las sinagogas, ante los magistrados, ante las autoridades, no se preocupen por lo que tienen que decir, sino que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios va a hablar por ustedes. Bueno, en ese sentido, ¿no? Cuando venga la persecución, ¿no? O por ejemplo, como pasa en este tiempo, ¿no? Las leyes que se dictan, ¿no? Que son leyes contrarias a la voluntad de Dios, que bueno, no las voy a repetir porque todas las transmisiones les digo cuáles son. Uno también tiene que tener cierto criterio, o lo que nos muestran la sociedad como normal, cuando la palabra de Dios nos dice que es una aberración, que es un pecado, que hasta fueron destruidas ciudades por causa de esos pecados. Entonces no lo podemos tener como normal. En ese sentido, nosotros tenemos que tener nuestro carácter y nuestra postura para no negar a Jesús en esas situaciones. Entonces, me colgué porque, bueno, hace poco, ¿no? Pues un tema personal, ¿no? Bueno, tengo un familiar, un hermano de sangre, es homosexual, ¿no? Y bueno, sabemos que es un pecado de muerte en cierto modo. Tiene posibilidad de arrepentirse, ¿no? Pero bueno, mientras persista en ese pecado, está condenado al infierno. Ahora, hay una ley en Argentina que dice que los homosexuales se pueden casar. Ahora, si esta persona se casa, bueno, está esa cosa, si me invita, no me invita, ¿no? Porque bueno, es mi sangre, pero bueno, saben que yo soy cristiano y que esas cosas no las acepto. No es que no acepto a él como persona, porque compartimos una mesa, compartimos charla, compartimos los otros hermanos, compartimos la madre, pero no comparto su pecado, porque es pecado, punto. Es como, no sé, si ella mañana, no sé, vamos al supermercado y se mete cosas en el bolso y empieza a robar. No lo voy a compartir porque es pecado. No, eso no lo tenéis que hacer, está mal. En el nombre de Jesús, y en este caso, bueno, somos una sola carne. En el otro no, porque bueno, si él peca, bueno, es voluntad de él. No me interfiere para nada en mí, porque bueno. Pero lo que está, ¿qué es esto? Bueno, yo no puedo callarme ni decir, bueno, no, está bien lo que estás haciendo, felicidades, te felicito. No, es imposible, eso no lo podemos hacer. Así sea un hijo, sea un hermano, sea un padre, si vemos que esa persona está pecando, es imposible no decir que eso está mal. En ese sentido es que no tenemos que negar a Jesucristo. Lo que Jesús me enseñó es esto, y la palabra de Dios dice es esto. Y la palabra de Dios no es solo para los cristianos, la palabra de Dios es universal. La tiene que cumplir hasta los astros. Dice que el sol, el océano, sabe hasta dónde llega su límite, y de ahí no se puede pasar. ¿Por qué? Porque Dios le marcó ese límite. Las estrellas, los astros, el sol, los planetas, no pueden salirse de su órbita ni de su lugar. ¿Por qué? Porque Dios se lo determinó que así sea. Y tienen que obedecer.
Y nosotros como hombres, con mucho más, tenemos que obedecer a la palabra de Dios. Entonces, en ese plano, si yo niego a Jesús, decir, bueno, están pecando, bueno, no importa que estén pecando, no pasa nada. Un hermano de la iglesia, bueno, está torcido, está desordenado, bueno, no importa, total, ¿qué le vamos a hacer? Es él el que está pegando, yo no tengo nada que ver. En cierto modo tengo que ver porque es una congregación, somos una unidad. En el nombre de Jesús. Entonces, en ese sentido, es como tenemos que negar o no negarlo a Jesús, o declararlo o rechazarlo. Y de la misma manera, si nosotros nos callamos la palabra de Dios, Él dice que nos va a negar delante de los ángeles y delante de Dios. En el nombre de Jesús, el día de mañana no es porque no compartimos una tarjetita de Facebook o no pasamos una cadena que eso no tiene ningún valor. Pero lo que tiene valor es nuestra vida delante de Dios, de lo que escuchamos de la palabra de Dios, lo que leímos de la palabra de Dios, cómo la ponemos por obra, cómo practicamos la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Y hay otra palabra que quiero compartir con ustedes, que está escrito en el libro de San Lucas. Bueno, está en capítulo 19 del libro de San Lucas, versículos 37 al 40. Dice así la palabra de Dios: al acercarse él a la bajada del monte de los olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Gritaban: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió: les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Amén. Gloria a Dios, qué hermosa palabra. Dice que esta es la entrada triunfal, ¿no? Cuando Jesús entra arriba de un burrito, ¿no? Ni siquiera entra arriba de un carro con caballos blancos. No, entra arriba de un burro y encima prestado. El símbolo de la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Él no tenía necesidad de ostentar nada, a pesar de que Él es el dueño de todo el oro y toda la plata. Él no ostentó para nada estando acá como hombre. En el nombre de Jesús, y tenemos que seguir sus pasos, tenemos que imitarlo a Él de la misma manera. Dice que Él entraba a Jerusalén y los discípulos, los seguidores, la multitud que lo seguía, empezaban a gritar las maravillas que Él hacía: Hosana, Hosana al Rey, alabarlo, glorificarlo. Y los fariseos, la gente que siempre les picó, les molestó Jesús, les decía que los haga callar. Sin embargo, Jesús les dice algo muy claro: si ellos se callan, las piedras van a hablar. No importa quién hable, pero que van a hablar de mí, de mis maravillas, van a seguir hablando. Ahora, con este criterio, ¿no? Dice Jesús que si nosotros, como discípulos, como hijos de Dios, como creyentes, nos callamos, en este caso, hablamos el caso de los pecados, ¿no? De la ley de Dios. En ese caso lo tenemos que hablar. En este caso, cuando era la entrada triunfal, dice que hablaban las maravillas de Jesús. Hablar de sus milagros, de los prodigios que Él hacía. Entonces es el dar testimonio, el decir: Dios hizo esto, Dios hizo esto, Dios hizo aquello, Dios hizo lo otro, Dios sanó, Dios curó, Dios libertó, Dios respondió, no sé, con un trabajo, lo que fuere, en lo económico, no importa, Dios siempre está haciendo milagros, no importa el área que sea. La palabra de Dios habla de milagros de todo tipo. En el nombre de Jesús. En ese sentido tampoco nos tenemos que callar. Si Dios hizo algo en nuestra vida, lo tenemos que hablar, lo tenemos que publicar en el nombre de Jesús para que los demás entiendan. Ahora, si nosotros no lo hacemos, dice que las piedras van a hablar. En el nombre de Jesús. Ahora, trayendo a esto, ¿no? Hablamos de lo que es el pecado, las transgresiones, hablamos de las maravillas que hace Jesús. Bien, ahora la palabra, la enseñanza, la predicación. A veces nosotros creemos que el único que tiene que predicar es el pastor. No, es el pastor, el maestro, el apóstol, listo, ya está, ahí nos quedamos. No, él es el que se tiene que encargar de enseñar. Bueno, si por ahí no estamos capacitados para enseñar, bueno, no importa, está bien.
Pero en cierto modo, como creyentes, como seguidores de Cristo, algo Dios siempre nos va a dar para predicar, para enseñar. Por ejemplo, ¿no? Ella no predica, ¿no? Porque la palabra de Dios dice que las mujeres no tienen que predicar. Sin embargo, ella aconseja. Y aconseja de tal manera, porque yo la escucho, la veo, vivimos juntos, trabajamos juntos, es imposible. Es algo maravilloso, ¿no? Y ella aconseja con tanta facilidad para enseñar la palabra de Dios, para dar el consejo, y siempre con algún versículo bíblico, siempre con algún mensaje, o contando un testimonio, que es algo maravilloso. A veces o estamos trabajando, o mismo cuando estamos descansando, a veces no descansamos nosotros, a veces anoche era más de la 1 de la mañana, y estaba hablando por teléfono con otra persona, y hablando, y enseñando, y predicando, no predicando directamente, pero sí dando consejo con la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y qué dice acá, no? Que si nosotros callamos van a hablar las piedras. Y es lo que hoy en cierto modo está pasando. ¿Por qué? Porque en cierto modo el cristiano, bueno, se limita a predicar en su círculo cristiano. No sale de ahí. Como decía recién, bueno, tenemos un familiar incrédulo, no sé, nos juntamos en una fiesta, bueno, andamos, Jesús, porque Jesús y el pecado y bla, bla, bla. Bueno, por ahí no porque por ahí no es el momento, no es el lugar. Pero sí mostrar que nosotros somos cristianos, que nosotros somos hijos de Dios. Bueno, si están tomando, nosotros no vamos a tomar, por supuesto, y predicamos con el ejemplo. Y si da la posibilidad de hablar, gloria a Dios. Como dice acá la palabra, como la que leímos antes, no se preocupen por lo que van a decir, porque Dios va a poner palabras en su boca. Ahora, ¿cuándo Dios pone palabras en nuestra boca? Cuando nosotros tenemos ese deseo de hablar de Jesús, de no negarlo a Él. Ahora, si nosotros lo queremos callar, queremos esconder, ahí Dios no nos va a poner palabras en nuestra boca, porque para que queden la misma palabra dice que no debemos ser perlas a los cerdos. La misma palabra dice que en la parábola de los talentos, al que le dio un talento solo, porque sabía que no iba a hacer nada, no lo multiplicó, entonces después se lo quitó y se lo dio al que había multiplicado los 5 talentos, el que de 5 hizo 10, en el nombre de Jesús. Entonces, si nosotros no tenemos ese carácter para no negar a Cristo, para confesar a Jesucristo, Dios no nos va a poner palabras en nuestra boca, en el nombre de Jesús. Y es triste, porque el día de mañana nos van a pedir cuenta de eso. Por ejemplo, bueno, a veces nos piden oración, ¿no? Bueno, pueden orar por esta persona, gloria a Dios, oramos. Ahora, cuando me piden oración, ¿no? Por ejemplo, no sé, una persona que tiene 20 años de iglesia, no, porque no sé qué, está enfermo y no sé cuál, y qué sé yo, y le pasa esto, le pasa lo otro. Y ya está internado y en terapia intensiva y bla, bla, bla. Pero ¿por qué esperaron ese momento? Vos tenés 20 años de iglesia. ¿Por qué no oraste? ¿Por qué no usaste la fe? Pero esos 20 años de iglesia, ¿para qué lo usaron? Y para ir a la iglesia a cantar, a aplaudir, a saltar. Cuando llega el momento de la prédica, o se duermen o no les importa. Van a la iglesia sin la Biblia, no sé, llegan tarde. Lo único que le interesa es saltar, cantar, la felicidad total, como si fueran al boliche mundano. Y después lo que es la palabra de Dios, lo que es la fe, lo que es la enseñanza, lo que es la guerra espiritual, no aprenden nada. ¿Y de qué sirve? Después están con el agua al cuello y ahí pidiendo oración por todos lados. En el nombre de Jesús, cuando ellos podrían estar en el fuego, vivos, despiertos, orando, poniendo manos sobre los enfermos para que se curen, en el nombre de Jesús, predicándole a los familiares. No, tienen el marido drogadicto, el hijo está en eso, la hija ya con 5 hijos con 15 años. ¿Y cómo hacemos? ¿De qué te sirvieron los 20 años de iglesia, 25, 30 años de iglesia, si no lo pusiste por obra?
En el nombre de Jesús. Eso también es negar o confesar a Cristo. En nuestra casa tenemos que confesar a Cristo, no lo podemos negar. En el nombre de Jesús. Y si conocemos, no sé, 10 versículos, bueno, 5 por lo menos los tenemos que poner por obra, los tenemos que practicar. Porque si no, ¿qué pasa? Bueno, Dios elige a las piedras para que hablen. Hoy lo podemos ver. Hoy, ahora sí, a mí me gusta leer las noticias a la mañana. Bueno, siempre las noticias son cualquier cosa, ¿no? Son las noticias que pasan en el mundo. Que la política, la economía, que el COVID, que las catástrofes naturales. Bueno, hoy por hoy lo que pasa allá en Medio Oriente. Y entre todo eso, el Apocalipsis dice, el libro más temido de la Biblia, ¿qué significa? ¿Qué es la marca del 666? Un medio de comunicación Infobae, un medio de comunicación mundano, con una alineación mundana, como tiene el mundo, ¿no? Sigue la corriente del mundo, no tiene nada que ver con Cristo ni con Jesucristo. Bueno, explicando, y me puse a leerlo, y bastante bien todo lo que explicaba. Y explicaba como si lo escribiera una persona conocedora que leyó, se tomó el trabajo de leer la Biblia completa, ¿no? Porque el Apocalipsis no es solo el Apocalipsis habla de todo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde el principio de la creación hasta el fin del fin, cuando ya Jesús reine sobre todo, ya el diablo esté condenado, los impíos condenados, y cuando ya no existe más la maldad en ningún rincón del universo. En el nombre de Jesús. Y era un medio mundano explicando eso. Lo podemos ver en la televisión. Están los canales del History que tienen series. Como, bueno, hay una serie que si uno lee el título, no le presta atención. Dice alienígenas ancestrales. Bueno, uno ve esa serie, bueno, va a pensar que habla de los ovnis, de los marcianos. Bueno, habla un poco de eso. Pero lo compara mucho con lo que es la escritura bíblica. Los relatos bíblicos hablan del libro de Apocalipsis, habla del tiempo de Jesús, hablan del tiempo de Moisés, de los relatos que hay en Ezequiel, en Elías, y van comparando todas las cosas con las escrituras bíblicas. ¿Y por qué un mundano, una persona que no tiene nada que ver con la religión cristiana, puede predicar, puede enseñar? En el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios hace hablar a las piedras, porque nosotros no sé en qué estamos, si estamos tímidos, si tenemos vergüenza, si no nos animamos. Las películas que hay hoy por hoy, cristianas, no sé, Noé, el Éxodo, las películas que se hicieron en Hollywood ya hace un tiempo, tenemos las de Abraham, tenemos las de Sansón, la del rey David. Las hicieron personas de Hollywood que no tenían nada que ver con la religión cristiana. Hasta esa misma de Jesucristo, que hoy usan las estampitas con la cara del actor, ese rubio de ojos azules, que idolatran a un actor, porque en sí idolatran eso, a un actor. Le hicieron gente mundana, que no tenía nada que ver con Dios. ¿Por qué? Porque Dios elige todavía a las piedras, porque nosotros no sé en qué estamos. Hoy hay mega iglesias, hay muchas iglesias que hasta tienen bancos propios y todo. Y sin embargo, ¿en qué gastan el dinero? En su propio beneficio, en tener sus mansiones, sus autos blindados, en tener equipos de seguridad, en generar más iglesias para tener como si fuera unas pasantías, como si fueran unas franquicias, y generar más ingresos. Pero en lugar de ponerse a predicar, de hacer cine, de llevar el evangelio a todos los rincones de la tierra, esconden esos talentos y Dios hace hablar a las piedras. Los otros días me puse a ver una película que parecía cómica y hablaba del rapto de la iglesia. Una película mundana, cómica, como vemos hoy las películas cómicas que meten droga, alcohol, sexo. Y hablaba del arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo y lo que pasaba después del arrebatamiento de la iglesia, que venía el anticristo, un líder mundial, todo en forma de comedia, pero lo mostraba y te hablaban todo del rapto, lo mostraban cómo funcionaba, cómo sería, lo que pasaría después, la persecución de los cristianos que se quedan por tibios, por insensatos, que se quedaron por no estar preparados, por no tener sus vasijas llenas de aceite y su fuego apagado.
Mostraba todo. ¿Y quiénes lo hicieron? ¿Quiénes lo mostraron? ¿Quiénes los predicaron? Las piedras, en el nombre de Jesús. Y quiero ir a otro pasaje que está en el libro de Habacuc. Bueno, está en Habacuc, capítulo 2, versículos 11 al 14. Y dice así: por eso hasta las piedras del muro claman, y resuenan las vigas del enmaderado. Ay del que construye una ciudad con asesinatos y establece un poblado mediante el crimen. ¿No ha determinado el Señor Todopoderoso que los pueblos trabajen para el fuego y las naciones se fatiguen por nada? Porque así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. Amén. Gloria a Dios, qué palabra es maravillosa. Dice, así como las aguas cubren el mar, así también la tierra se tiene que llenar del conocimiento de Dios. Esto fue escrito por uno de los profetas menores, Habacuc. Es uno de los profetas que casi la gente no va a buscar una palabra del libro de Habacuc. Como cristiano, si le pregunto a 10 cristianos, bueno, ¿de qué habla el libro de Habacuc? Yo estoy seguro que si uno me responde es un milagro de Dios. En el nombre de Jesús. Sin ofender a nadie, porque en sí la verdad no ofende. Aparte, la palabra de Dios dice que uno de los elementos de la armadura de Dios para que estemos resguardados contra los ataques del enemigo es la verdad, ¿no? En el nombre de Jesús. Dice así, ¿no? Porque las piedras clamará desde el muro y la tabla del maderado le responderá, ¿no? Los elementos que uno dice están muertos, ¿no? Uno pone en su casa piedras, uno pone en su casa madera. Dice que eso nos van a hablar. Algo que para nosotros no tiene ningún valor, está muerto. En el nombre de Jesús, eso clama, habla hasta sobre el pecado de la ciudad, habla sobre el pecado de las personas. Y mismo Dios termina diciendo, la tierra se tiene que llenar del conocimiento de la palabra de Dios. Entonces es necesario que nosotros como hijos de Dios hablemos, llevemos este conocimiento a la tierra, al mundo, a los mundanos, a nuestra familia, a nuestro barrio, a donde sea. En el nombre de Jesús no podemos estar callados, porque Dios, si no nos va a usar a nosotros, va a usar a otros. En el nombre de Jesús. Esto de las piedras, bueno, en nuestro país sabemos, ¿no? Que bueno, con esto del COVID, esta enfermedad, todo, se llegó a más de 110.000 muertos, que es un número grande. Si bien por otras muertes, por otras causas, por año se llegaría a mucho más. Pero bueno, por una enfermedad sola, que podría ser evitable, porque si uno tiene cierta prudencia, no debería contagiarse, ¿no? En sí, la mayoría de los que se contagió, no digo todos los casos, pero la mayoría fue por imprudencia, por no tener los recaudos necesarios, en el nombre de Jesús. Entonces, llegar a ese número, le podemos echar la culpa al gobierno, le podemos echar la culpa a este, al otro, a quien fuere, a los chinos, no sé, lo que fuere. Pero en cierto modo, si nosotros nos cuidamos, no caeríamos en eso, ¿no? Es como el cáncer de pulmón. Bueno, si fumo, tengo posibilidades de tener cáncer de pulmón. Ahora, si no fumo, tengo casi nulas posibilidades de tener cáncer de pulmón. En el nombre de Jesús, para que entendamos. Lo mismo con otro tipo de enfermedades que hay, que las acarreamos por nuestro mal vivir. En el nombre de Jesús. Dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, como templo de Dios, lo tenemos que cuidar. Tenemos que tener los recaudos necesarios. Nosotros como cristianos, bueno, tenemos la fe en Jesucristo. Nosotros sabemos que Dios ya llevó las enfermedades, Jesús ya llevó las enfermedades, ya nos curó en el nombre de Jesús, que nosotros basamos nuestra fe en eso. En el nombre de Jesús. Ahora, para yo basar la fe, para que Jesús me cure todo, yo tengo que estar bajo el abrigo del Altísimo, tengo que habitar
bajo su sombra. Ahora, ¿cómo habito bajo su sombra? Bueno, esperando que Dios haga todo y yo no hago nada. No, de ninguna manera. No, yo tengo si yo soy un hijo de Dios, tengo que hacer la voluntad de Dios. Con ir a una iglesia, a calentar un banco y volver a mi casa y no entendí nada, no escuché nada, me molestó el pastor que predicó porque tardó mucho y me quedé dormido y tenía que volver a cocinarle a mi marido. Bueno, hoy no hubo alabanza en la iglesia y por eso me ofendí y qué sé yo y no me gustó. Ahora la que es un boliche bailable, la iglesia es un boliche bailable, ahí sí voy, canto, salto, bailo, listo. Pero no me llena, ¿por qué? Porque la palabra de Dios, ¿qué dice? ¿Qué dijo Jesús? ¿Con qué nos alimentamos? Con la palabra de Dios. Muéstrame ahora un versículo bíblico donde dice que Jesús andaba saltando, bailando, no sé, agarrando el templo de Salomón como si fuera una discoteca y bailando ahí, listo, no sé, tocando los instrumentos de esa época. No, no hay ninguno, ni siquiera los discípulos. El único que dice que cantaba himnos a Dios es Pablo, y Pablo vivió muchos años después de que Jesús murió y resucitó, ni siquiera vivió el tiempo de Jesús con los otros apóstoles, y cantaba himnos, tampoco era que saltaba, bailaba y zapateaba, de ninguna manera. Pero Pablo desde el primer momento que se encontró con Jesús le dijo, bueno Señor, ¿qué quieres que yo haga? Lo primero que Pablo le preguntó a Dios, ¿cuántas personas hay que hoy son cristianas que llegaron a la iglesia y el primer día que llegaron dijeron, bueno Señor, heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? En el nombre de Jesús. No, a la iglesia llegamos siempre o porque tenemos un problema, porque tenemos 2 problemas o porque tenemos 100 problemas. En el nombre de Jesús. Son muy pocas las personas que llegan a la iglesia para servir a Dios, que llegan al camino de Dios para servir a Dios. En el nombre de Jesús. Así que hermanos, hermanas, esta palabra de Habacuc es maravillosa, ¿no? Porque nos enseña, ¿no? Que Dios puede usar a elementos que parecen que están muertos. Ahora, si lo trasladamos a lo espiritual, bueno, Hollywood espiritualmente está muerto. ¿Por qué? Porque es la ciudad del pecado, es la ciudad del pecado, donde abunda el pecado, la prostitución, las drogas, las adicciones, hoy por hoy es propaganda homosexual a más no poder. En el nombre de Jesús, sin embargo, Dios usa a esa gente para que prediquen su palabra, para que ¿de qué manera? El mundo no llega a una iglesia, el mundo secular no va a ir porque sí a la iglesia, pero sí va a prender la tele o va a ir al cine a ver una película, en el nombre de Jesús. Entonces Dios usa esos canales para que la tierra se llene del conocimiento de la gloria de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Así que hermanos, nosotros como conocedores de Dios tenemos que hacer, quizás no nos lleguemos a filmar una película, porque bueno, eso lleva dinero, lleva inversiones, lleva estudios, lleva inteligencia, gloria a Dios, pero tenemos que tratar de hacerlo. Si está a nuestro alcance, ¿por qué no hacerlo? Lo mismo con el tema político. Muchos años se dijo, no, la política es mala, ahí no hay que meterse, nosotros como cristianos no, solamente vamos y votamos. No, de ninguna manera, por dejar que el mundo acapare toda la política, tenemos hoy la corrupción política que hay. Hoy por hoy casi no hay candidatos a quien elegir. Nosotros como cristianos no tenemos un candidato que nos represente, de ningún partido, porque el que no está a favor del aborto está a favor de legalizar la marihuana, el otro está a favor de la pena de muerte, el otro está a favor de la propaganda de ideología de género, y así, y nosotros como cristianos, basados en la palabra de Dios, ¿quién nos va a representar? Votamos legisladores para que después voten leyes que maldicen el país. En el nombre de Jesús. Como yo decía, cuando se dio por debatir el aborto en el gobierno anterior, se maldijo el país, la economía se fue a pique, el dólar empezó a subir, todo. En nombre de Jesús. Bueno, ese gobierno perdió las elecciones, vino el otro gobierno, que decía que iba a resolver la economía. ¿Qué hizo en vez de resolver la economía? Legisló para que aprobara la ley de aborto. Peor, en vez de solucionar lo que hizo el otro,
lo perjudicó, lo hizo peor, maldijo peor el país. Ahora tenemos 50 y pico de inflación en un año, no sé, antes del 2001, creo que no sé, de la época de Alfonsín, que no tenemos tanta inflación. Hizo todo peor de lo que tendría que haber hecho, en el nombre de Jesús. Hizo promesas de campaña, bueno, una de las promesas de campaña era legalizar el aborto. Por eso yo no entiendo, no es para que nadie se ofenda, ¿no? Pero es así. Como cristiano era imposible que elijamos a ese candidato para que hoy esté de presidente. Y después, sabiendo todas las cosas que hicieron, bueno, si uno entra, yo como me gusta el tema artístico, soy pintor, soy músico. Bueno, los otros días me metí en la página de la Secretaría de Cultura para ver si había concursos, a ver si había dónde puedo meter mi talento. Era todo relacionado con el movimiento LGTB. Era imposible. No había un área donde como cristiano pueda exponer mi arte. Era imposible. El ministerio entero, desde arriba hasta abajo, era todo propaganda de ideología de género. Entonces, en el nombre de Jesús, con todo eso, es imposible. ¿A quién votamos hoy? Hace unos días votaron eso en la ley del cupo trans para los transgéneros. Y los votaron todos. Hubo solo un radical que no los votara, que votara en contra. Entonces, tanto de un partido de un color como del otro, porque no es que haya dos partidos únicamente, hay, no sé, infinidad de partidos. Uno cuando entra al cuarto oscuro hay boletas de todos los partidos. Que están los de derecha, de izquierda, los torcidos, los derechos, los rojos, los verdes. Sin embargo, todos apoyaron esa ley, que es una atrocidad. La Biblia nos dice que fueron destruidas 2 ciudades enteras por ese pecado. Y nosotros, como cristianos, vamos a elegir esos legisladores para que aprueben ese tipo de leyes. Ahora una de las promesas es legalizar la marihuana. ¿Y qué hacemos? Y eso también lo van a apoyar todos los partidos porque hay un negocio millonario atrás de eso. Como fue el negocio del tabaco, como es hoy el negocio del alcohol, generando más adicciones y más adicciones, el de la marihuana va a ser el negocio de los negocios. Y todos van a ir apoyando eso. ¿Y nosotros a quién votamos? En el nombre de Jesús. Y como cristianos estamos dormidos y no hacemos nada por la sociedad. Porque estamos, no sé, en nuestro egoísmo, en nuestro beneficio, en nuestro milagro, en lo poco que conocemos de la palabra de Dios. Y no queremos hacer nada, no queremos involucrarnos en nada. ¿Y qué hacemos? ¿Y Dios a quién usa? Bueno, Dios va a usar a las piedras porque si nosotros estamos inactivos. En el nombre de Jesús. Las piedras están más vivas que nosotros, nos quiere decir la palabra de Dios. Si Dios tiene que usar las piedras es porque las piedras tienen más vidas que nosotros. En el nombre de Jesús. Y tiene que ser algo triste. Nosotros no podemos estar contentos con eso. En el nombre de Jesús. Bueno, hermanos, esa es la palabra de hoy. Pedimos que meditemos. Después, si pueden, vuelvan a leer lo que leímos. Y como la misma palabra dice, no se preocupen por lo que van a decir porque el Espíritu Santo pondrá palabras en su boca. Bueno, cuando usted relea, el Espíritu Santo les va a dar el entendimiento a ustedes directamente. En el nombre de Jesús, sin la necesidad de que haya alguien que se los enseñe. En el nombre de Jesús. Hoy tenemos unos pedidos de oración, ¿no? Sí, hoy tenemos pedidos de oración. Y bueno, con respecto a esto, ¿no? Que hoy se ha hablado y hoy se ha predicado sobre que las piedras hablarán. Hace unos días atrás también, creo que el día 16 de agosto fue, el domingo 16 o domingo 15, no, el lunes 16 que fue feriado, que se hizo una marcha convocada por las redes sociales, o sea, la gente común, la gente que perdió a alguien con esta enfermedad, con esta pandemia, fue a los lugares, digamos, a la Casa de Gobierno y fue a la Quinta de Olivos, que es donde vive el presidente de la Nación, donde cada presidente, digamos, que asume su mandato en nuestro país, en Argentina, va a vivir a
a ese lugar. Entonces la gente fue y se manifestó en esos dos lugares, poniendo piedras en esos lugares, poniendo una piedra con el nombre de sus familiares, de sus seres queridos, de sus vecinos, de aquella persona que falleció o aquellas personas. Algunas familias perdieron mucho más de un integrante consecuencia de esta pandemia, y fueron y se manifestaron de esta manera, que también es una manera de que las piedras hablen, ¿no? Amén, gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Y es así, ¿no? Para que entendamos. Bueno, con eso de las piedras, ¿no? Bueno, esa misma madrugada el gobierno sacó las piedras, ¿no? Como querer tapar el problema, como querer ocultar el problema. Jesús le enseñaba, ¿no?, a sus discípulos cuando los mandaba de ciudad en ciudad. Y decía, cuando lo negasen, no importa, si van en una ciudad y no los reciben, ustedes no se preocupen. Lo que ustedes tenían que hacer, hicieron, ¿no? Lo de hablar nosotros. Ahora, cuando salgan de ahí, Jesús les dijo, bueno, sacúdanse el polvo de sus pies. Y el polvo de su calzado va a atestiguar en contra de esa ciudad el día del juicio. Bueno, en este caso, con el tema de las piedras, ¿no? Sea por culpa del gobierno, no, bueno, eso no sabemos bien culpa de quién es que murió tanta gente, ¿no? Porque también está la responsabilidad de la gente. Si a mí me dicen, mirá que en ese río hay 10 metros de profundidad y yo no sé nadar y voy y me tiro al río y me ahogo, ¿de quién es la culpa? ¿Del que me decía no te tires en el río o culpa mía que me tiré? Bueno, en el nombre de Jesús. Ahora, si el gobierno me dice tienen que usar barbijo y no se tienen que juntar, pero el gobierno se junta y no usa barbijo, bueno, el ejemplo que me dan no es muy bueno, entonces ahí, bueno, tenemos a quien echarle la culpa. En el nombre de Jesús, con el tema de las piedras, como el polvo del calzado iba a atestiguar en contra de ellos cuando no lo recibieron, con el tema de las piedras lo mismo. Bueno, ellos pueden ocultar las piedras, pueden sacarlas, pueden tirarlas, pueden, no sé, hacer una maceta si quieren, en el nombre de Jesús, pero esas piedras estuvieron ahí, en el nombre de Jesús, representaban un alma, representaban una persona. Ahora, si esa persona que se murió, quizá, bueno, acá vamos al gobernante, ¿no? Puede ser el que representa el país y él, en cierto modo, es puesto por Dios y tiene que proteger a todos los que están debajo de él, el presidente de la nación y sus ministros. La palabra de Dios dice que están puestos por Dios y son los que representan el país. Ahora, si hace las cosas mal, bueno, el pueblo le dice, mirá, esto está mal, te mostramos este error, ahora yo quiero tapar ese error bajo la almohada, bajo la alfombra. Bueno, esas piedras van a atestiguar delante de él en el juicio, en el nombre de Jesús, en contra de él. Lo mismo como decimos con las leyes que dictaron. Nosotros como cristianos, esta vez creo que fue una de las más grandes. Bueno, esta última no, porque estábamos en pandemia, nos prohibían salir a la calle. Si salíamos a la calle nos decían que éramos anti-cuarentena, que éramos golpistas y todo eso, en el nombre de Jesús. Pero cuando fue el tiempo de que estaba el gobierno anterior, salimos, nos manifestamos. Yo fui, ella fue, en contra del aborto, y esa vez el aborto no salió. En el nombre de Jesús pusimos el problema delante de Dios, nos manifestamos, hicimos y Dios nos respondió. Ahora, esta vez que se hizo de nuevo ¿cómo se llama? La Cámara de Diputados, Senadores, en el Congreso, se debatió la ley. Sí, se debatió la ley. Cuando se debatió la ley, se presentó de nuevo el proyecto, esta vez no salimos, porque después teníamos miedo del virus. Pero si la palabra de Dios dice que Él es nuestro guardador, ya nos curó, ya nos sanó, y no salimos a manifestarnos. ¿Y qué hizo? Ganaron los hijos de las tinieblas. Esta vez que nosotros no nos manifestamos, le dimos lugar a los hijos de las tinieblas y ganaron ellos, en el nombre de Jesús. Por eso es que no podemos estar inactivos. No podemos, no sé, conformarnos con que, bueno, conozco la palabra de Dios y ya está. Cuando pido oración oran por mí y ya está. No, tenemos que ser cristianos activos.
en el nombre de Jesús. No importa si tengo 2 años de iglesia, si tengo 15 años de iglesia, o si recién llegué al Evangelio, en el nombre de Jesús. Tenemos que poner por obra lo poco que conocemos, y si conocemos poco, tenemos que tener ese hambre y esa sed del conocimiento de las cosas de Dios. Porque si nosotros damos para Dios, Dios va a dar para nosotros. No le quede ninguna duda. No le quede ninguna duda. Cuanto más damos para Dios, cuanto más hacemos para Él, Él más nos da para nosotros. En el nombre de Jesús. Bueno, vamos a orar, vamos a seguir orando por Gladys Menices, que tiene cáncer de mamas, Omar Cardoso con Parkinson, Sandra Dobler también por salud y trabajo, María Guadalupe Flores, que está recuperándose de COVID, Carolina Vanessa Bordoni por su salud y su vida espiritual, su vida sentimental también, Ximena Góngora, que tiene convulsiones y un pulmón perforado por mala praxis, Zulma Benítez tiene problemas cardíacos, Demián Cabrera tiene leucemia y pulmonía, que es un nene de 11 años, y para que se detengan los incendios en Córdoba. Amén, en el nombre de Jesús. Y bueno, y seguimos orando también por esto del COVID. Que gracias a Dios hoy escuchábamos las noticias. Y bueno, está esta que le dicen la cepa delta. Cepa delta. Bueno, ya tantas que viene cosas de la que India. nos dicen que... Bueno, y no saben por qué está como detenida, está como encapsulada y no se propaga. Pero bueno, gracias a Dios también estamos orando. Desde que comenzó esto estamos orando. No nosotros solos, ¿no? Está orando el país entero. Y tenemos que seguir orando. Bueno, acá, como decimos, ¿no? El país está maldecido por diferentes leyes que se dictaron. Y de una u otra manera hay que pagar ese pecado. Pero de otra manera, por las misericordias de Dios, como oramos los otros días, que tenemos que interceder para que Dios no destruya la tierra, nos tenemos que poner entre Dios y la tierra para interceder, para orar, para pedir. Y Dios dice que busca ese tipo de personas. Y no dice que tiene que ser un pastor, ni un profeta, ni el apóstol. No, dice, busca un hombre, busca una mujer que esté orando, que esté intercediendo por el lugar en donde vive, por la ciudad donde vive. Pusimos los ejemplos de Abraham, en el nombre de Jesús. Pusimos el ejemplo del profeta Daniel, que los dos intercedieron de diferentes maneras. Yo la que prefiero es la del profeta Daniel, cuando se justifica como pecador, se reconoce como pecador él y todo el pueblo, y le pide a Dios que tenga misericordia por su propio amor, por amor a sí mismo, por amor a Dios, por amor a Él, o por sus grandes misericordias. Bueno, perdonar a la Argentina por tu propia misericordia, Señor, por amor de ti mismo, no por nuestros pecados ni por nuestra justicia, porque somos un desastre. En el nombre de Jesús. Y estamos orando. Y gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Y Dios va a perdonar, Dios va a bendecirnos. Y ya nos está bendiciendo, ya está abriendo las cosas. Tenemos que seguir con los cuidados, con los recaudos, tenemos que seguir con la fe puesta en Jesucristo. Porque, como decimos, si no tenemos la fe en Jesucristo, por más que se ponga 5 vacunas, si le tiene que agarrar el virus y lo tiene que matar, le va a agarrar el virus, lo va a matar, y encima no solamente que va a morir, se va al infierno. ¿Por qué? Porque no tiene la fe puesta en Jesucristo. Ahora, si yo tengo mi fe puesta en Jesucristo, gloria a Dios, tengo todas las ventajas del reino de los cielos, en el nombre de Jesús. Así que bueno, hermanos, vamos a estar orando por todas estas personas, por todos los problemas que están aconteciendo, y siempre seguimos orando por toda la congregación y por los problemas cotidianos que siguen habiendo, en el nombre de Jesús. Oh Señor, nuestro Dios y nuestro Padre, es en el nombre de Jesús que estamos una vez más ante tu santa y gloriosa presencia, para alabarte, para bendecirte, para glorificarte, Dios. Sabemos que tú eres el único Dios, el que ha creado los cielos, el que ha creado la tierra.
el que creó este maravilloso plan de salvación enviando a su único Hijo a la tierra, para que a través de Él, de su sangre, todos los pecados de la humanidad vayan sobre Él, Señor. A través de sus llagas, oh Dios, tu palabra dice que ya fuimos curados, que llevaste ya nuestros dolores, nuestras enfermedades, Padre Santo. Creemos, Señor, en eso completamente, oh Dios. Y en esa palabra, Dios, te pedimos ahora por todos los que están pasando por enfermedades, oh Dios. Por cada una de estas personas, oh Dios, que nos pidieron oración, Señor. Por cáncer, Señor, por Parkinson, Señor, por salud, Padre Santo. En el nombre de Jesús, por esos virus, Padre Santo, por la vida espiritual, Padre. En el nombre de Jesús, los que tienen leucemia, Señor, pulmonía, problemas cardíacos, Señor, convulsiones, en el nombre de Jesús, que sean sanados ahora, que sean curados, que sean libertados ahora, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, que estos nombres, que estas personas, oh Dios, atraviesen ahora las llagas de Jesucristo, Padre Santo, para recibir su sanidad completa y total, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre Santo, te bendecimos, te glorificamos, te alabamos, Padre Santo. Te pedimos también, oh Dios, por los que están sin trabajo, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre Santo. Te pedimos, oh Dios, que vengas a abrir puertas, Padre Santo. Da sabiduría, oh Dios, para crear emprendimientos, Señor. Para crear, Señor, sus propios ingresos, Señor, Padre Santo. Sabemos, oh Dios, que hoy es mejor, Señor, ser independiente, oh Dios, que tener un trabajo bajo patrón, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, da sabiduría a tu pueblo, Señor. Da dirección, Padre Santo. Enséñale, Padre Santo, para que puedan, oh Dios, manejarse libremente, Padre Santo, con un trabajo propio, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre Santo, también te pedimos por las parejas, por los matrimonios, Señor, por los que están solos, Padre Santo, y necesitan a alguien al lado, porque tu palabra misma nos dice, oh Dios, que no es bueno, oh Dios, que el hombre ni la mujer estén solos, Padre Santo. En el nombre de Jesús, por eso te pedimos, oh Dios, que traigas, oh Dios, un varón, una mujer, Señor, según tu voluntad, Padre Santo, con las cualidades, Señor, de tu Santo Espíritu, Padre Santo, que sea una pareja, Señor, para que sea un sostén, Padre Santo, para que se sostengan el uno al otro, Padre Santo, para que lloren juntos, para que se ríen juntos, para que resuelvan juntos los problemas y sobre todo, Señor, para que estén unidos a ti, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te pedimos por los jóvenes, Padre Santo, líbralos, Señor, de las adicciones, Señor, líbralos, Señor, de las ataduras del diablo, Padre Santo. Líbralos, Señor, de la vagancia, de las malas juntas, Padre. En el nombre de Jesús, da, Señor, a los jóvenes ganas de estudiar, Señor, de crearse un futuro, una carrera, Padre Santo, de ser alguien, Padre Santo. En el nombre de Jesús mismo, Señor, coloca ese deseo de servirte, Padre Santo, de ser un siervo tuyo, Padre Santo. Así sea, oh Dios, en el terreno donde tú lo mandes, Padre Santo, que allí, oh Dios, estén dispuestos, oh Dios, a servirte, Padre. Te pedimos por los niños también, Señor, que seas tú, oh Dios, el que los esté guardando, Padre Santo, protegiendo, librando, Dios, contra todo mal, Señor, contra toda acechanza del diablo, Padre. Acampa a tus ángeles, Señor, alrededor de cada niño, niña, Señor, para guardarlos, para protegerlos, Señor, para cuidarlos, Padre. Coloca, Señor, hombres, mujeres, Padre Santo, alrededor de ellos, Señor, para que le prediquen tu palabra, Señor, para que le enseñen tu camino, Señor. Como tu misma palabra dice, oh Dios, instruye al niño en tu camino, Señor, desde pequeño, Padre Santo. En el nombre de Jesús, porque cuando sea grande, Señor, no se apartará de él, oh Dios, que así sea, oh Dios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te alabamos, Padre, te bendecimos, te glorificamos, te pedimos también, Señor, por cada uno de nosotros, que sigas usándonos, Padre Santo, que estamos dispuestos, Señor, a ofrecernos, Señor, en sacrificio vivo, Señor, para tu obra, Padre Santo. En el nombre de Jesús queremos, Señor, predicar tu palabra, queremos enseñar a otros, Padre Santo. Queremos, Señor, llevar el reino de los cielos a cada alma que lo necesite, Padre Santo. Queremos orar, Señor, por los enfermos, expulsar demonios, Padre Santo, en el nombre de Jesús, tener poder, oh Dios, para hacer milagros, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre Santo, bendice, oh Dios, a cada alma, a cada varón, cada mujer, oh Dios, que esté dispuesto, Señor, para ponerse en la brecha, Señor, para interceder, Señor, entre tú y la tierra, Padre Santo, para que tú no la destruyas, Padre.
En el nombre de Jesús, seguimos pidiendo, Señor, por nuestra nación argentina, Señor, que sea tu mano, Dios, el que esté obrando, Señor, en favor de este país, de esta nación, Señor. No mires, oh Dios, para los pecados nuestros, Señor, no mires para los pecados de los gobernantes, Padre Santo. En el nombre de Jesús, por amor de ti mismo, Señor, por tus justicias y tus misericordias, Padre Santo, bendice, oh Dios, esta nación argentina, Señor, de norte a sur y de este a oeste, Padre. En el nombre de Jesús, y que cada alma, que cada varón, que cada mujer, Señor, también esté intercediendo por su ciudad, Padre Santo, que esté intercediendo por su país, por su nación, Padre. En el nombre de Jesús, coloca ese deseo, Señor, de orar, Padre Santo, para bendecir, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre Santo, te agradecemos por todo, Padre Santo. Te seguimos pidiendo, Dios, por la iglesia, Señor, en esos lugares, Señor, en esos países, Señor, donde son perseguidos y perseguidos a muerte, Padre Santo, que la fe, oh Dios, de tus siervos, Padre Santo, no flaquee, Señor, no decaiga, Padre Santo, en el nombre de Jesús, porque tu misma palabra dice, oh Dios, que quien gane la vida, Señor, la perderá, pero quien pierda la vida por tu nombre, Señor, la ganará, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te alabamos, oh Dios, te bendecimos, te glorificamos, te entregamos todo en tus manos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y gracias a Dios. Amén. Amén. Gracias a Dios. Amén. Bueno, hermanos y hermanas. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Poderoso Jesús. Amén, gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Bueno, hermanos y hermanas, como siempre, nos estaremos viendo el día martes, si Dios quiere, en el nombre de Jesús. Bueno, después vamos a leer los comentarios que llegaron, porque a veces nos es complicado para leerlo en el momento. Así que en el nombre de Jesús seguimos orando unos por otros, seguimos bendiciéndonos por otros, y como siempre, si tienen sus comentarios para mandarnos, pueden hacerlo. Si quieren decir algún testimonio también, y después lo vamos a estar reproduciendo en la próxima reunión. Los martes sabemos que son reuniones de fe, de milagros, de poder, en el nombre de Jesús, y ese día, bueno, también lo utilizamos para reproducir los testimonios y las bendiciones que Dios está haciendo en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, no sé si hay algo para agregar. No, nada más. Nos estaremos viendo el día martes, Dios mediante, a las 19 horas, trayendo otra enseñanza, otra palabra de fe para aprender, para poner por obra, ¿no? De lo que vamos aprendiendo, ponerlo por obra también. Así que Dios los bendiga a todos y tengan una hermosa y bendecida noche, esta noche de hoy. Amén, gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Bendiciones a todos, hermanos.